Bueno, vamos a ver la resta de vectores, que es una variante de la suma. En realidad es lo mismo que es la suma, nada más que digamos que el negativo. Entonces, vamos a hacer los primeros. Tenemos dos vectores, A y B. Vamos a hacer primero la suma. A más B. ¿Cómo quedaría la suma? Queda 3 más menos 1. Bueno, ¿cuál es? Esto todavía no se cierra. 3 más menos 1, coma, menos 2, más 2, coma, 6 más 3. Ya nada más simplificando, 3 más menos 1, como es menos por más por menos, da menos. Entonces es 3 menos 1, toca 2. Aquí menos 2 y 2, da 0. Y aquí 3 y 6, es 9. Esa sería la suma de vectores. Si los hago en resta, A menos B, entonces quedaría ¿qué? 3 menos 1, ¿sí? Nada más lo que estoy cambiando, este es menos y aquí era el más. Entonces 3 menos 1 es menos 2, menos menos 2. Menos 2 menos 2, coma, 6 menos 3. Y a la hora de que ya lo simplifico, entonces queda menos por menos más. Entonces queda 3 más 1, da 4. Y aquí queda menos 2 y menos 2, da menos 4. Y aquí 6 menos 3, da 3. Ahora lo voy a hacer al revés. B menos A. Entonces, sería menos 1 menos 3, coma, 2 menos 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 2. 2 menos menos 2. Este menos 2 lo escribo hasta el 4. Y sería 3 menos 6. Simplifico, menos 1 y menos 3 da menos 4. Aquí son 2 más menos, menos 2. Menos por menos da más. Entonces serían 2 más 2, 4. Y aquí son 3 menos 6, da menos 3. Y esto nos da pauta para la siguiente afirmación, que ustedes ya conocían seguramente para los escalares. En este caso son vectores. Ustedes saben que para escalares, B menos A es exactamente lo mismo que A menos B, pero negativo. Y es lo que estamos viendo aquí. O sea, si yo invierto estos dos, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Vean que el resultado es lo mismo, nada más que con signos contrarios. Este es menos, este es más, este es más, este es menos, pero es exactamente lo mismo. Esta es otra propiedad que guardan los vectores. En la suma, pues no hay problema, da lo mismo A más B que B más A. En la suma da exactamente lo mismo, no hay problema. En la resta sí vemos cumplida esta afirmación que vemos ahí. Bueno, vamos a ver ahora la multiplicación de vectores. La multiplicación de vectores hay de dos tipos. Vector punto producto punto y producto cruz. Vamos a ver esto así de más o menos simple. Supongan que tienen dos vectores, los cuales voy a dibujar así. El vector A y el vector B. Entonces, spoiler, esto es un vector fila, este es un vector fila, este es un vector columna. Spoiler, ahorita vemos por qué. Entonces, vamos a ponerlos así. Ah, no, el B es la columna. Entonces, esto es A, esto es B. Nuevamente voy a poner a A aquí y a B acá. Ahora voy a poner no, tú no vas ahí. B lo conservo en el mismo lado. Y aquí también B acá. Entonces, la otra combinación posible es que la A vaya aquí abajo. Entonces, supongan que es a ver, ¿dónde está una
tapa. Tenía muchas tapas. Pero no importa. No tengo una tapa, pero tengo una jarra. Supongan que tienen dos vectores. Yo creo que voy a bajarlo un poquito esto para poderlo. No se puede apoyar. Señor Café, échame la mano. Ahí está. No se ve mucho, pero ahí está. Entonces, supongan que tienen dos vectores, el A y el B. Entonces, digamos que este es B y va a empujar así. Y este es A. Entonces, si empujo así, A y B, formando un ángulo de 90 grados entre ellos, si hago esto no va a girar. O sea, esto no voy a obtener un movimiento. Para que yo obtenga, o sea, si yo hago esto, pues se va a desplazar así. Para que yo obtenga un movimiento, tendría que estar desplazando hacia a B y a A de este lado. Y ahí sí, o sea, sin forzar el sistema, yo estoy viendo que se puede obtener un giro. Y es a lo que me refiero. Entonces, esto sería como que la tapita, lo que le estoy dibujando aquí. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Ahorita ven qué quiero decir. Entonces, trasladado ese sistema de la superjarra a esto, si yo tengo esta combinación de vectores, esto no me genera movimiento. El producto de estos dos, esto es un escalar. Esto sí me generaría un movimiento. Así. Así es como se generaría el movimiento. Esta otra combinación de vectores también me generaría un movimiento. Y esta otra no. También me da un escalar. Y entonces, resulta que los vectores los puedo multiplicar hacia punto y hacia cruz. Cuando son producto punto, no siempre, bueno, sí, va rápido, siempre van a generar un escalar. Entonces, A punto B me van a generar un escalar y B punto A también me generan un escalar. Otra cosa que me faltó mucho decírselos es que los vectores se representan con una flechita arribita, nada más para distinguirlos de los escalares. Ahí está. Y entonces, esto sí es un escalar. Y entonces, si los dos me dan un escalar, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que A punto B es lo mismo que B punto A. Y esa, como son escalares, ustedes lo han visto, de que, por ejemplo, 3 por 5 es igual a 5 por 3, porque son escalares. Cuando son escalares, sí. Pero ¿qué pasa cuando son vectores? Aquí lo que tengo son vectores. Aquí, ¿quién está primero? ¿A o B? Tengo primero a A, ¿no? Entonces, esto es un producto cruz. A cruz B me genera otro vector que voy a llamar el vector C, porque está rotando. Entonces, A cruz B me genera el vector C. Aquí en este otro caso, ¿a quién tengo primero? Tengo primero al vector B. Entonces, B cruz A me genera un vector que también voy a llamar C, porque es de un giro. Pero vemos que este C no es el mismo que apuntan en sentidos contrarios. Este va a favor de las manecillas del reloj y este va en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, este C no es lo mismo que son exactamente contrarios. Tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero tienen sentidos contrarios. Entonces, B cruz A es igual a menos C. Y eso ustedes lo han aplicado varias veces, más bien hasta varias veces al día. Bueno. Sí, aquí tengo algo. Ya cuando estén viejitos van a usar muchos de estos para las agruras. Pero no, ese no es el comercio que quería ponerles hoy. Pues se alcanza a ver. Espérenme.
Ahí está. Lo es que no encontraba cómo hacerlo estable. Entonces, por ejemplo, si yo quiero destapar esta botella, entonces precisamente estoy aplicando un par de vectores y no los puedo aplicar así porque entonces no se abre. Para precisamente abrirla, necesito aplicarlos así. Entonces, uno, bueno, en realidad inicialmente estaban así. Entonces, esto es, por ejemplo, AB. Entonces, si yo lo aplico en un sentido, el vector resultante, de hecho, precisamente el producto vectorial hace que el vector vaya hacia arriba. Y en el caso contrario, va hacia abajo el vector. Entonces, en un caso, cuando haces el producto vectorial, se representaría, sería como esta parte, A cruz B, sería así. Y si yo hago B cruz A, sería así. Entonces, un par vectorial sirve para destapar, porque el vector resultante hace que el vector resultante va hacia arriba. En el otro contrario, cuando tú cierras, el vector resultante va hacia abajo. Y esto es lo que hace el par vectorial. Entonces, esto tiene muchísimas aplicaciones, no solamente para abrir frascos. Por ejemplo, en motores, espérenme tantito. Es que fui a buscar este imán. El rojo representa un polo norte y el azul representa un polo sur. Cuando nosotros vemos las líneas de flujo magnético, por ejemplo, en un polo norte, siempre van del norte hacia el sur. Entonces vemos que son vectores. Y entonces, si yo pongo entre esos vectores un cable eléctrico que lleve una corriente, ese cable lleva una corriente y lleva otra dirección. Entonces, es la corriente de ese cable, la corriente eléctrica es otro vector. Entonces, siempre voy a obtener que si digamos el campo magnético va en esa dirección y la corriente va así, entonces el producto hace esto. Y así, esto se conoce como regla de la mano derecha. De hecho, precisamente les digo que entonces aquí va de norte a sur. Entonces, al momento de que yo pongo un cable aquí y este cable tiene una corriente, este cable está formando un ángulo de 90 grados con respecto al campo. El campo va así, en esta dirección. La corriente va así. Entonces, este efecto de la fuerza va a hacer que salga expulsado hacia donde está el espectador ahorita. Si yo invierto el sentido de la corriente, precisamente si yo invierto el sentido de la corriente, entonces se va a ir hacia abajo. Si yo lo vuelvo a invertir, esto se va arriba. Igual, si esto lo invierto así, esto se va a ir hacia abajo. Y si invierto de nuevo la corriente, de nuevo se va a ir hacia arriba. De modo tal que siempre se va a cumplir este producto vectorial. Y ese es el principio del funcionamiento de los motores. Un campo magnético con un alambre que se considera como si fuera un conductor totalmente liso en una sola línea y que forma un ángulo de 90 grados con los imanes. Con el campo magnético de los imanes. Ese es el principio del funcionamiento de los motores eléctricos. Siempre, siempre, siempre. Y mil cosas más que se llegan a encontrar en la vida cotidiana, incluso de esos productos vectoriales, por ejemplo, los encontramos en el funcionamiento de las tijeras. Tú estás aplicando una fuerza, obtienes otra resultante aquí, pero eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Pero bueno, son aplicaciones de los productos vectoriales que se encuentran prácticamente en toda la vida cotidiana que nos rodea. Para agregar el producto punto, también se le conoce como producto coseno. Entonces, si yo tengo dos vectores, que ya les había mencionado esto, por ejemplo, A que tenga unas coordenadas, no sé, 1,2, 3, 4, 5, etcétera. Y tengo otro, que es el vector B. Entonces, tiene coordenadas 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4, punto y coma, 5, punto y coma.
Este punto y coma, acuérdense que les estaba diciendo que significa que va abajo. Este es un vector fila y este es un vector columna. Bueno, pues el A punto B en realidad significa que yo multiplico, lo que voy a obtener es el valor absoluto de A por el valor absoluto de B por el ángulo que forman. Es que les estoy diciendo que A es una fila, B es una columna. Bueno, ahorita los puse así a 90 grados, pero no necesariamente están a 90 grados. Que esto es B. Entonces, este es el ángulo que forman. Entonces, es el valor absoluto, la magnitud. Sí. Esta cosa que le estoy poniendo en realidad sería la magnitud de A. Pero comúnmente se le conoce como norma. Se le conoce como la norma del vector. Entonces, es la magnitud absoluta de A por la magnitud absoluta de B por el coseno del ángulo, y esto me va a dar un escalar. Entonces, ¿y cómo obtengo la norma absoluta? Ah, bueno, pues la norma absoluta, el valor absoluto, lo obtengo el teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo nada más, no, vamos a hacerlo para 2 dimensiones, para que no sea tan tardado. Digamos que A vale 3,4 y B vale 5,1. Entonces, el valor absoluto de A es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, esto es igual a raíz de 9 más 16. Y esto es igual a raíz de 25. Entonces, raíz de 25 es igual con 5. Si yo quiero trazar este otro, el de B, el valor absoluto de B, la norma de B es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 25 más 1. Esto es igual a raíz de 26. Raíz de 26 es como 5.2. Sí, como 5.2. Entonces, el producto de estos dos, perdón, a punto B, entonces sería así, 5, no sé ya para qué, 5 por raíz de 26 por el coseno del ángulo que estén formando. Ese sí lo tendré que graficarlo para observarlo. Vamos a dibujar primero a A. A tiene coordenadas 3,4. Entonces, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Aquí está. Ese es el vector A. El vector B tiene coordenadas 5, 1, 4, 5. Aquí está, 1. Este es el vector. Ese es el vector B. Y este es el ángulo que forman. Vamos a calcular el ángulo, espérenme. Bueno, me preguntan ahorita por qué saqué raíz cuadrada. Al sacar el valor absoluto, me sube tantito esto. Les había dicho que el vector A valía 3,4. 3,4. Entonces es 3 en X, 4 en Y. Y si ustedes logran ver esto, es un rectángulo. Pero, vean esta parte. Este ángulo que es el ángulo, voy a llamarlo alfa. Ese ángulo alfa,
creo que ya no se ve, sí se ve un poquitito, muy feo, pero sí se ve. Ese ángulo alfa, uy, así se ve menos. Ese ángulo alfa, me está describiendo qué cosa. Un triángulo rectángulo, vean. Eso es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿quién es la magnitud de mi vector? El que va desde el origen hasta mi punto 3,4. Entonces, ese es mi vector que necesito analizar. Entonces, la magnitud es cuánto mide esta flecha. ¿Cuánto mide esta flecha? Pues es la hipotenusa del triángulo, ¿no? ¿Cómo saco la hipotenusa? Ah, pues es cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Por eso es con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Es teorema de Pitágoras. También el vector B. En el vector B mide 5 el cateto adyacente y 1 el cateto opuesto. Entonces saco la hipotenusa y la hipotenusa pues queda como raíz de 26, que es 5 punto y cachito. Ah, okay. Gracias. Es por teorema de Pitágoras y mala suerte porque no van a descansar de Pitágoras de aquí a que acaben la carrera, o por lo menos no las partes de matemáticas, porque sí se vuelve cada vez más omnipresente. Incluso, por ejemplo, han visto las gráficas de un círculo. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado me da el radio al cuadrado. Este sería, por ejemplo, esto es 6. Esto es 6 al cuadrado. Y eso es un círculo, pero en realidad este movimiento circular precisamente viene del teorema de Pitágoras, porque yo puedo trazar un punto, por ejemplo, ¿dónde toca? Voy a aumentar la escala, a ver si. Por ejemplo, aquí. Este sería como punto 8 de X, y ya no es 6 de Y, es poquito más abajo, pero la suma del cuadrado de de 5.9 más 0.8 al cuadrado me tiene que dar 36, que es 6 al cuadrado, porque el radio de este círculo siempre es de 36. Igual si me voy para acá, el ángulo más corto sería aquí como a 45 grados. A 45 grados vemos que tenemos como 3.4, y también está mal en la escala, por eso no se ve, no están parejas las dos escalas. Aquí como, había dicho 3.4, bueno, como 3.4 correspondería aquí como a 4.4. Entonces la suma de los cuadrados me tiene que volver a dar 6 al cuadrado. Y ese es el teorema de Pitágoras aplicado, digamos, a un círculo. Si yo le cambio aquí el radio, 5, entonces vean esto, ya llega a 5. Aquí es 5x, 5y. Ahí está. Ah, es que lo deformé al momento de abrir la ventana más. A ver. Creo que ahí está. Ya se ve el círculo bien. Entonces, si aquí le pongo 4 al cuadrado, pues ahí está en 4. Si le pongo en 9, como es al cuadrado, va a llegar nada más hasta 3, porque 3 por 3 da 9. Aquí lo que tengo es el cuadrado. Pues teorema de Pitágoras, sí es un círculo, y es lo mismo que tenemos ahí. De hecho, precisamente van a estar batallando con senos y cosenos más adelante. Pero más bien van a batallar si no tienen esto claro. Bueno, vamos a obtener primero el ángulo, y luego ya vemos cómo se obtiene el coseno del ángulo y eso. Entonces, el vector A tiene coordenadas 3,4. Y eso es A. El vector B tiene coordenadas 5,1. Entonces, la pendiente de geometría analítica, la vieron que era X2, es delta Y
entre delta X. O sea, lo que avanzas en Y entre lo que avanzas en X. Esto es mi eje Y, este es mi eje Y, este es mi eje X. Entonces, la pendiente es lo que avanzo en Y entre lo que avanzo en X. Ahí está. Igual aquí. Bueno, de hecho, nada más lo recorremos. Ahí está. Entonces, esto es lo que avanzo en Y, que es 1, entre lo que avanzo en X, que es 5. Esa es la pendiente. ¿Quién es la pendiente? La pendiente es la tangente del ángulo. Entonces, el ángulo es igual al arco tangente de este valor. Arco. No. Perdón. Lapsus brutus. Bueno, entonces el arco tangente es a tan de esta columna. Igual de esta celda. Esto te lo arroja obviamente en radianes. Entonces, el ángulo que hay entre estos dos vectores, ese es los ángulos. Ahora, el ángulo de diferencia es la resta de ambos, que es que es el ángulo más grande, menos el ángulo más pequeño. Ya vimos que este vector está casi pegadito al suelo. Entonces, ese es el arco tangente. Entonces, lo que yo quiero es el coseno de ese ángulo. El coseno de ese ángulo. Entonces, vamos a sacar ahora el coseno de este ángulo. Ahí está. Y entonces, vamos también a sacar las normas. Bueno, no, vamos a sacar entonces ya el producto A punto B. Y entonces, habíamos quedado que era 5 más raíz de 26x a la y a la punto 5 por este valor que es el coseno. Y entonces el producto de A por B es 8.8. Todo eso me da 8.8. Batallé más para obtener los ángulos, que es, o sea, el producto de A punto B es de 8.8. Y es el producto de tener estos dos vectores. Estos dos vectores, no, están más correctos acá abajo. Estos dos vectores cuando se multiplican, mide casi 5, este también mide casi, mide 5, mide un poquito más de 5, el producto da 8.8 de esos dos vectores. Y pues sí, es así como se saca el producto vectorial. Vean, es más complicado de lo que parece.